Buenas tardes o buenos días según donde estén a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la delegación en España del Instituto Caro y Cuervo a esta mesa redonda con gestoras colombianas del campo del arte en Madrid. Hoy nos acompañan tres gestoras y un artista visual. Y quiero decir que esta mesa redonda es el resultado de un ciclo que venimos desarrollando con Diana Velázquez, quien será la encargada de conducir esta charla, y quien además es como el cerebro intelectual que está al frente de este ciclo. La primera actividad de este ciclo la hicimos hace 2 años, con artistas colombianos radicados en Madrid. Ese mismo año, en el año 2018, en noviembre, hicimos un segundo encuentro con artistas colombianos radicados en Madrid, dado que teníamos una muestra amplia de artistas con distintas trayectorias, trabajando en distintos campos, y siempre habíamos querido hacer algo con gestores culturales, y este es el momento en el que hemos podido hacerlo finalmente. Así que pues yo empiezo por agradecerle a Diana por el trabajo que ha venido haciendo durante cerca de 2 años y medio, pues al servicio de este pequeño ciclo de largo aliento que venimos desarrollando. Y pues quiero presentar entonces a nuestras invitadas. Las presentaré en orden alfabético. Carolina González, quien es economista especializada en gestión cultural. En España ha trabajado con el CCCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, con el Museo Reina Sofía aquí en Madrid, con el Azcuna Centroa en Bilbao, en captación de fondos en estas instituciones para proyectos culturales, y actualmente Carolina coordina la Fundación Museo Reina Sofía, que es muy importante decir que aunque el Reina Sofía es un museo público nacional, la fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro. Tenemos también a Paloma Jaramillo, de la Galería La Cometa, que pues, tiene formación en ciencia política y relaciones internacionales, también en dirección de marketing y ventas, y por venir de una familia de galeristas siempre ha estado muy vinculada al mundo del arte, y de hecho Paloma ha trabajado en distintos momentos de su vida en la Galería La Cometa, y desde que esta galería abrió su sede en Madrid, pues ella es su responsable. Tenemos también a María Fernanda Macías, quien viene de CIFO, la Cisneros Fontanals Art Foundation, aquí en España. María es periodista especializada en marketing de lujo y en negocios en Internet. Empezó trabajando en comunicación y marketing digital con marcas de lujo, y a raíz de ese trabajo entró en contacto con agentes culturales locales como el Teatro Real, la Real Academia de Gastronomía y Arco. Posteriormente, en el año 2017 hasta mediados de 2018, María Macías fue agregada cultural de la Embajada de Colombia en España, y desde septiembre de 2018 pues está gestionando y dirigiendo proyectos culturales de CIFO aquí en España, con un marcado énfasis en las relaciones institucionales y en particular con el Ministerio de Cultura. Y aunque ya hablé de Diana, pues aprovecho para presentarla de nuevo. Diana es artista plástica, vive en España desde hace cerca de 15 años, es artista visual en activo, y pues como les dije al principio, pues Diana es el cerebro que ha estado detrás de este ciclo de trabajo del Instituto Caro y Cuervo en España en torno a las artes plásticas y visuales. Diana además escribe en la plataforma de arte contemporáneo. Entonces, dicho esto, pues gracias a Carolina, a Paloma y a María Fernanda por aceptar la invitación a participar en esta mesa redonda y compartir con nosotros su experiencia, sus opiniones, su conocimiento. Y por supuesto también, gracias también a Diana, pues por estar tirando del carro de este proyecto y por moderar esta conversación, de manera que los dejo con Diana.
Bueno, Martín, muchas gracias y gracias a todos los asistentes a esta sesión que ha tenido muchísimo éxito, debo decirlo, estamos muy contentas todas porque, bueno, ha sido estamos a full de inscripciones. También quiero agradecer a las invitadas, obviamente, que es un placer poderlas tener a las 4 juntas. Para mí es además un honor que todas ustedes estén trabajando aquí en instituciones tan importantes. Y bueno, pues yo creo que vamos a entrar de lleno un poco pues para rentabilizar el tiempo. Les quiero preguntar lo primero, como Martín comentó, pues ustedes vienen realmente de una formación cada una diferente, de hecho, y antes han trabajado en otro tipo de campos que tienen que ver con la economía, con la gestión, con el marketing. Pero bueno, digamos que no estaban relacionados con la cultura. Entonces a mí me gustaría primero como un poco ponernos en situación para la gente que tampoco posiblemente las conoce, a lo mejor hay alguien dentro del público, que nos cuenten cómo llegaron a la cultura, digamos, cómo fue ese salto y ya de paso pues que nos cuenten si ha sido muy distinto esa labor actual a la anterior que estaban ejerciendo. Entonces no sé quién quiere empezar. Si quieres, Carolina, empieza tú. Exacto. Bueno, yo también agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí, que me parece fabuloso la experiencia de poder estar conectados en este momento con Colombia o incluso con otros países. Esa es la ventaja de esta época, ¿no? Y de esta situación. Aunque no deja de ser un poco raro, por supuesto, tener una mesa redonda sin contacto con el público en vivo y en directo, que siempre tiene ahí su toque especial, ¿no? Pues, en resumen, mi aterrizaje en el mundo de la gestión cultural se dio un poco por una búsqueda personal. Como contaba Martina antes, yo soy economista de formación y siempre había como tenido curiosidad por las humanidades y desde la infancia siempre había tenido como por hobby con mi familia, con mis padres, el tema del mundo del arte, pero nunca, digamos, desarrollé ninguna cuestión por ese lado. Y entonces justo a finales de los 90, ya cuando estaba vinculada al mercado laboral, trabajando en Accenture, en el mundo de la consultoría, decidí tomarme un año sabático y un poco como en la búsqueda de hacia dónde enfocar la vida a futuro proyectándolo, empecé a buscar oportunidades de vincular esa parte más financiera, económica, con algo vinculado con el mundo cultural. Y fue justo como en el momento oportuno, porque en esa época la gestión cultural, que empezó realmente como a iniciar su trayectoria, se dio pues eso, como mediados de los 80 o algo así, digamos que era cuando en verdad se estaba empezando a ver la necesidad de que la cultura también tuviera una profesionalización, ¿no? Así que empecé a buscar como loca esas opciones y encontré la posibilidad de especializarme en España, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Así que me fui en el año 2000 y lo curioso es que justo este año cumplo pues 20 años desde que empecé esa andadura, que ya digo que fue como una especie de aventura desde que era como pequeña. Y ahí, sinceramente, la verdad que he tenido muchísima también suerte porque todo se me ha ido dando muy rodado. En esa especialización tuve la oportunidad de entrar como becaria en el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es un centro vanguardista, donde su punto principal es la ciudad. Toda su programación gira alrededor de reflexión y de críticas sobre la situación que viven las ciudades hoy en día. Y pude trabajar ahí 8 años, o sea que ahí fue como una fuente de conocimiento increíble. Después también he tenido una vida muy nómada, porque en realidad soy colombiana, pero viví en mi infancia en Madrid, volvimos a Colombia con mis padres, después me vine a Barcelona ya sola, después de Barcelona me vine a Madrid, ahí me vinculé con el Reina Sofía como jefa de patrocinios, o sea que desde que empecé en el mundo cultural, siempre esa parte económica y financiera estaba detrás, es decir, tuvo como acogida ese perfil, por decirlo así, aunque también he de decir que no era fácil porque muchas másters o especializaciones cuando empecé la búsqueda
o sea, los perfiles eran Bellas Artes o incluso en las convocatorias de los museos para entrar a trabajar te piden hoy en día, Bellas Artes, Humanidades, Sociología, cosas muy relacionadas con esas. Pero bueno, ya te digo, ahí hay como un campo que se abrió. Después también nos fuimos a vivir a Bilbao por oportunidades de mi esposo y allí digamos que tuve unos 4 años donde coincidió con la crisis económica, que fue bastante fuerte aquí en España y bueno, a nivel general en el 2010. Y entonces empezó mi etapa como autónoma, siendo asesora para, por ejemplo, me busqué un proyecto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que estaban teniendo una exposición del Museo del Oro precisamente, y entonces toqué puertas y ahí logramos hacer una pequeña actividad con el puentero Nicolás Buenaventura y serví como puente para intentar siempre como buscar también esa conexión con Colombia, ¿no? Es decir, yo estando aquí, ¿cómo podía también hacer cosas que, por supuesto, además me generan una gran satisfacción pues, personal por mis intereses? Y después tuve la super oportunidad de vincularme con lo que era la Lóndiga Bilbao, que hoy en día es una Centroa, un centro también de arte impresionante, que los invito también a ver sus webs y tal, porque su programación es realmente un modelo muy interesante y ahí en ese punto estuve trabajando con la parte de patrocinios y toda la captación, fue un momento en que ellos acababan de inaugurar, pues un poco en la asesoría del plan estratégico, ¿no? De ver las posibilidades de la consecución de fondos y fue pues bastante interesante. Y después en el 2014, que volvimos a vivir a Madrid a fecha de hoy, me vinculé al museo, a la fundación del Museo Reina Sofía. Tuve la suerte que como ya antes había trabajado un par de años en el museo, pues digamos que me conocían y sí es verdad que justo llegué también en el buen momento que estaban buscando equipo porque la fundación se constituyó a finales del 2012 y en el 2013 fue cuando empezó a ser operativa, yo aterricé en el 2014 y estaban precisamente buscando formar equipo y de hecho el director del museo cuando me entrevistó me decía es que tengo como 2 perfiles en mente, tengo tu perfil que es más de gestora y tengo otro perfil de otra candidata que digamos está muy vinculada con el mundo artístico, conoce muchísima gente, tiene muchísimas relaciones como quien dice públicas y la verdad es que yo le dije pues que yo las relaciones públicas al final se les podía dejar a otro tipo de personas, pero que yo podía contribuir en lo que era la gestión con mi perfil y con mi background y bueno, parece que lo convencí porque aquí estoy y aquí sigo, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el resumen de mi aterrizaje. Ok, muchas gracias. Ha sido realmente un montón de encajar cosas hasta llegar, ¿no? Bueno, pues Paloma, si quieres continuar. Perfecto, Diana. Pues yo, como decía Martín, vengo de una familia de galeristas y entonces, bueno, desde pequeña, digamos que siempre he estado rodeada de arte y he trabajado en diferentes momentos. Trabajé un tiempo en la galería en Bogotá y ahora, bueno, también he sido bastante viajera. Yo pues me fui de Colombia hace bastantes años. Entonces ahora logré como combinar el estar como experimentando nuevas culturas y demás, que es lo que estoy haciendo también viviendo en España, que es un país nuevo para mí, y estar trabajando pues alrededor del arte. Esto ha sido como, a ver, creo que trabajar en esto, a diferencia de otras cosas que lo preguntabas antes, es que estás rodeado bueno, estar rodeado de arte, sí que genera bienestar y bueno, un montón de cosas positivas y por otro lado, pues yo creo que es bonito seguir con este legado que inició mi papá y que, bueno, que le ha metido años y mucho esfuerzo y ahora pues somos una empresa familiar en donde, bueno, no solo estoy yo continuando con este legado, sino mis hermanos y creo que eso también es bonito, es un proyecto bonito. Así que bueno, básicamente es eso. Bueno, comentar que la galería ahora tiene sede en Bogotá y la nueva en Madrid y es una galería que tiene más de 30 años de funcionamiento, ¿no? Así es, estamos en Medellín también. Ah, en Bueno, Medellín es verdad. en Medellín también. Bueno, es que de hecho estamos un poco con este proyecto de expansión
Entonces, bueno, aquí estamos desde hace año y algo, en Medellín igual, y sí, es un trabajo de más de 35 años. Eso es. Gracias, María Fernanda. Bueno, pues mi perfil es bastante diferente porque yo, después de más de 10 años trabajando en grandes empresas en España, en departamentos de comunicación, recibí la llamada de la Embajada de Colombia, quienes me nombraron agregada cultural. Eso significó el gran cambio y además el mayor reto profesional probablemente que yo he tenido en mi vida. Ahí empezó a iniciarse una aventura bastante bonita y a la que era imposible decir que no, porque era un gran honor, sobre todo para alguien. Yo también, como Carolina, llegué en el año 2000, 20 años viviendo en España, y volver a reconectar con las raíces era una oportunidad bastante bonita. Lo que nosotros hicimos al llegar a la embajada fue unir un poco el arte con el estilo de vida y enfocarnos un poco en ese objetivo del que también hablaba Carolina, de dar a conocer esa cultura colombiana a un público que era español. Entonces, nuestro objetivo siempre era tratar un poco de llamar a todos estos españoles para que conocieran más allá de García Márquez o de lo que siempre conocen. Durante ese trabajo en la embajada se hicieron proyectos bastante bonitos, además se consolidaron relaciones con instituciones importantes como ARCO o como la RAE o como el Reina Sofía, con quien colaboramos para 2 exposiciones, una de Beatriz González y otra de Doris Salcedo, además de una exposición que representó probablemente lo más importante que ha hecho el Museo del Banco de la República fuera de Colombia, que es mover 134 obras a la vez para traerlas a Madrid y hacer una exposición en la Sala Alcalá 31 con colaboración con la Comunidad de Madrid. Entonces siempre fuimos buscando como agentes locales que pudieran potenciar un poco nuestras ideas, porque los presupuestos del sector público siempre suelen ser bastante reducidos. Y si tú me preguntas cómo fue mi aterrizaje, yo creo que la palabra es sorpresivo, porque fue casi que inesperado, pero probablemente es el viaje más maravilloso que me ha pasado a nivel de vida, a nivel personal y a nivel profesional. Hombre, claro, porque tú entiendo que, digamos, estabas en un sector que era muy diferente, ¿no? Realmente. Muy diferente porque eran grandes compañías multinacionales con grandes presupuestos, marcas de lujo, enfocados a una estrategia y con unos tiempos que se cumplen bastante rápidos, con equipos que trabajan a nivel global en lo mismo. Entonces era bastante diferente volver a esto. Sin embargo, la verdad es que tuve unos muy buenos maestros en la embajada, porque me sentí bastante arropada por el embajador y su esposa. Entonces fue una buena experiencia. Vale, pues justamente tú introduces ahora en esta última parte algo que me interesa, digamos, ahondar, y es justamente, bueno, que efectivamente, digamos, en el campo del arte se trabaja mucho desde fondos públicos o cuando es privado, pues desde la búsqueda de fondos privados. Entonces, por ejemplo, tú comentas que vienes de un ámbito en el que había a lo mejor presupuestos más elevados para trabajar, digamos, más holgadamente. Entonces, lo que les quiero preguntar es justamente en ese aterrizaje, ¿cómo ha sido, digamos, esa dificultad, ¿no? Ya que todas más o menos están en lo privado, como de trabajar desde la gestión, pues, en cultura, ¿no? Justamente a estos niveles pues de la diferencia que hay para conseguir presupuesto. ¿Cuál es la respuesta, digamos, al buscar un patrocinio? ¿Es algo que funciona sistemáticamente como cualquier producto o si hay una diferencia? Voy a contestar yo primero, perdón. Sí, claro. Y voy un poco al hilo de esto. La diferencia, pero fundamental o básica, radica en los tiempos. Más que en la aceptación o no aceptación, porque la marca Colombia como marca o los productos Colombia como productos, si hablo en lenguajes de marketing o de comunicación, cuando hablas de cada uno de los artistas, cada uno de los cantantes, cada uno de los escritores colombianos, cuando lanzan sus obras o sus libros, si tú vas a tratar de promocionar, si el producto es bueno, vas a lograr una alianza buena, eso seguro. Lo que dificulta
acometer todos este tipo de proyectos, cuando son estratégicos o son a largo plazo, es que los gobiernos, sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo ahora, y particularmente en España, cambian constantemente. Y vivimos en un mundo polarizado en donde se hace difícil la continuidad. Entonces tienes que pensar un poco, esto suena fatal, tienes que pensar un poco cortoplacista, un poco más como el ahora, qué hago ahora y qué puedo hacer ahora. Entonces, el secreto para mí, en la parte en la que yo trabajé en el sector público, fue tener una comunicación súper abierta con los diferentes jugadores o los diferentes actores del sector privado o público en España que tuvieran un músculo más fuerte y que pudieran potenciar lo que nosotros queríamos hacer. Eso sin duda, nuestro producto es espectacular. Cualquiera de nuestros artistas que llega a exponer en España son espectaculares, sobre todo a nivel arte contemporáneo y arte conceptual, a raíz de Arco Colombia, todo lo que se ha conocido, bueno, Paloma tiene un montón de artistas colombianos que representa y que son maravillosos, entonces una vez les das a conocer, es fácil que gusten y es fácil que la gente quiera tener algo de producto colombiano. Carolina también lo habrá visto cuando tienen arte colombiano en el Reina Sofía, a la gente le encanta, pero dar ese paso primero sí que es difícil cuando se trabaja con presupuestos pequeños. En el caso de CIFO es todo lo contrario. Porque CIFO, aunque el tema no son los presupuestos, sino es el orden. CIFO tiene un programa para promocionar la carrera de artistas latinoamericanos y ese programa está bastante estructurado, cuenta con una selección hecha por curadores de todas partes de países latinoamericanos y se hace una selección para dar unos premios para ayudar a esos artistas. Pero es un proceso lento porque la fundación lo ha estipulado de esta manera. Ahora, cuando ya se va a hacer la exposición de esta obra, se cierra la negociación con el Museo del Barrio relativamente rápido, o con quien tengas que hacerlo. Es diferente. Claro, claro, es distinto. Bueno, yo creo que lo de CIFO lo vamos a entrar a hablar en un momentín para que nos cuentes, digamos, ya más Pero bueno, no sé si Paloma o Carolina quieren un poco decir algo sobre la pregunta anterior. Sí, bueno, yo desde el punto de vista de una galería y hablando de lo de la temporalidad que decía María Fernanda un poco, es que en las galerías este tipo de cosas es un poco más inmediata, porque tú hablabas, bueno, de los patrocinios y demás. A mí me ha encantado ver que, por ejemplo, en Madrid hay una unión de galerías, una asociación de galerías, que juntas han logrado un montón de cosas y tienen apoyo de empresa privada, y bueno, tienen alianzas con instituciones y demás, y como unión han logrado como un montón de apoyo financiero y demás de la empresa privada, bueno, y pública también aquí. Entonces, sí que son otros procesos y otros tiempos. Yo siento que esto es un poco más inmediato cuando quieres hacer este tipo de nexos con galería y buscar alianzas, pero sí que se pueden dar cosas muy interesantes también. Ok, claro. Vale. Carolina. Yo desde mi perspectiva, que eso, como tuve los primeros años desarrollando mis tareas como eso, responsable de captación de ingresos y tal, puedo decir que es bastante complicado porque aunque el arte es algo que gusta muchísimo, digamos que todo el mundo siente como un especial interés hacia eso. Primero que todo, hay muchísima competencia hoy en día, digamos, como digo, yo desde mi experiencia aquí en las instituciones españolas, habiéndolo vivido en Barcelona, Bilbao y Madrid, hay mucha competencia porque hay mucho nivel, o sea, hay muchas entidades, no tanto por tamaño, que también hay grandísimas, pero porque hay un nivel de programación y las empresas lógicamente también se reparten. ¿Qué ayuda aquí en España? Que sí es verdad que tanto Mafe como Paloma, digamos, veían que hay como un compromiso de la parte privada a intentar apoyar todas estas iniciativas. Pues eso sí es cierto, es decir, tal vez si nos comparamos a lo mejor con Colombia o países tal vez donde todavía esa parte de mecenazgo, pues falta todavía pues fomentar más, o también pues porque los países tienen diferentes necesidades, ¿no? Es decir, un país en vías de desarrollo donde seguramente le pones un tema sanitario, de infancia versus a lo mejor algo de arte, pues a lo mejor las prioridades también varían, ¿no?
Pero sí, en términos generales, el tema de la financiación es complicada. Siempre en esos planes estratégicos, lo ideal es buscar alianzas continuas en el tiempo, porque el tema del patrocinio es muy desgastante, muy frustrante, porque haces muchos esfuerzos, tocas muchas puertas y muchas veces son no, 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 no. Entonces, la persistencia es básica. Como decía Mafe, creer en el producto de uno, por supuesto, saberlo pues vender, comunicar, como decía Paloma, que tal vez ella su experiencia actual es mucho más comercial, por decirlo así, pues también hay que tener una serie de aptitudes, competencias y tal, y sobre todo como buscar unos socios que caminen con uno, digamos, por lo menos como en el mediano plazo, para tener unas garantías y una sostenibilidad. O sea, y eso es fácil, digamos, mantener en el tiempo mecenazgos bueno, colaboradores, o tiende a ser muy resquebrajado eso. Depende, depende. En mi experiencia particular siempre se ha conseguido tener como algunas entidades que logran firmar eso, como convenios en el tiempo. En el Reina Sofía, por ejemplo, el Banco Santander es un socio que ha estado, ¿no?, en la parte educativa muchísimos años. En el Azcuna Centroa, el BBK. También en España hay un tema, y es que pues hace años atrás estaba todo el tema de las cajas sociales y de las fundaciones que se crearon precisamente con ese motivo de apoyar, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un engranaje y hay una especie como de sistema de apoyos y de alianzas, pero ahí ya entran muchos otros factores, ¿no? Evidentemente lo que hablamos, a lo mejor el tamaño de una entidad, su misma programación sí que atrae más facilidad de captación de recursos que otras que a lo mejor son más alternativas. Entran muchos factores, ¿no? Pero también hay un tema, y es que aquí la cultura de todas maneras recibe pues apoyo público, aunque no sea, se podría hacer mejor o lo que sea, pero digo que ahí no es como en Estados Unidos, que básicamente la gran mayoría de recursos se tienen que obtener de la parte privada, ¿no? Aquí todavía tenemos ese sistema mixto que pues también permite llevar proyectos a cabo, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Bueno, en el caso, bueno, es que justamente yo creo que no sé, bueno, yo erróneamente a lo mejor me he ido adelantando, porque yo creo que es importante como hablar un poco exactamente qué es lo que están haciendo ahora, ¿no? Cada una, que un poco nos cuenten el marco de actuación en el que están, desde qué institución y cuál es un poco la labor puntual que realizan. ¿Puedo empezar yo? Sí, está bien. Sí, claro. Bueno, como les decía, Galería La Cometa viene desarrollando este plan de expansión, y pensábamos que era importante transicionar de ser una galería como local o regional de alguna manera en Latinoamérica a internacionalizarnos un poco más. Sentimos que Madrid es un lugar en este momento, es una plaza donde están confluyendo, pero están pasando muchas cosas y donde confluye el coleccionismo local, español, europeo, porque creo que gracias a ferias como Arco y a estos increíbles museos que tenemos aquí, pues se ha permitido como una internacionalización también, que invita a muchos coleccionistas de otros lugares. Y yo creo que también se ha vuelto una puerta importante para Latinoamérica en general. Entonces pensábamos que este era un lugar clave donde estar y donde como seguir adelante abriéndonos puertas. Entonces, bueno, decidimos hace un poco más de un año abrir esta pequeña sede. Y desde ahí, bueno, básicamente esto de empezar en un nuevo lugar es casi empezar de cero. Digamos que sí tenemos una trayectoria, una experiencia, un respaldo, pero también es darnos a conocer de cero, posicionar a nuestros artistas, posicionar al arte latinoamericano aún más. Entonces, hemos iniciado, esto obviamente ha cambiado durante el año con lo que hemos aprendido.
un proyecto en el que vamos a traer, digamos que el proyecto es invitar artistas a los que representamos para desarrollar proyectos instalativos en el espacio, lo cual, bueno, no sé si la palabra es arriesgado, pero definitivamente es desconocido de alguna manera para nosotros, sobre todo porque pues, es un nuevo lugar. Empezamos esto con Adrián Gaitán, que es de hecho la exposición que tenemos ahora. Adrián, aunque ya había tenido algo de trabajo aquí, él estuvo en la Tabacalera cuando Colombia fue invitado de Arco, hizo una intervención en el Museo Lope de Vega, pero bueno, lo invitamos hace un par de meses y es un proyecto que vale la pena ver. Entonces, bueno, estamos dando continuación a eso. Entonces, de alguna manera es como una sala de proyectos y esto es como muy coherente con nuestro plan de representar a nuestros artistas y llevar un programa muy serio y muy responsable de representación de nuestros artistas. Entonces, bueno, básicamente es eso. Estamos posicionándonos poco a poco, promoviendo a nuestros artistas, abriéndonos puertas dentro de las instituciones, claramente puertas comerciales porque somos galería. Bueno, eso, básicamente. Pues está muy bien, pero entonces la idea ahora mismo es como, como dar a conocer a los a los artistas que representas en Madrid y intervenir el espacio de la galería, entonces, vale. Y a nivel local, digamos, o sea, la idea también es expandir hacia artistas de otras nacionalidades. Absolutamente. Como te dije, la galería igual, en general, no solo este espacio, estamos pasando por un proceso de dejar de ser una galería local a internacionalizarnos aún más. Identificar artistas que manejen, digamos, el lenguaje que trabajamos y demás es un proceso, no se encuentran a la vuelta de la esquina. Pero claro que sí, estamos abiertos cada vez más a empezar a trabajar con artistas de otros lugares, así que sí. María, continúa tú. Vale, le doy yo. Bueno, yo trabajo en CIFO. CIFO, para quienes no lo conocéis, es una fundación creada por Ela Fontanal Cisneros. Ela es una gran mujer, una mecenas y una importante coleccionista, sobre todo de arte contemporáneo latinoamericano, aunque tiene mucho más que eso. La fundación, además de salvaguardar la colección de Ela y la suya propia, promueve la carrera de artistas latinoamericanos. Sin embargo, cuando yo me incorporé dentro de Madrid, en España, para llevar a cabo las negociaciones de un proyecto que ya se había iniciado, que era una firma de un preacuerdo con el gobierno español para la donación de 400 obras de su colección al gobierno español, que estarían alojadas en la tercera planta del edificio de Tabacalera en Madrid y que constituirían el primer museo de arte contemporáneo latinoamericano en España. Sin embargo, los cambios políticos han hecho migrar el proyecto. Y los últimos tiempos hemos estado haciendo alianzas o buscando partners privados o incluso un poco siguiendo una estrategia de partners con lo público-privado. En los últimos días, además, en tiempos de pandemia, hemos creado también un nuevo proyecto, pero si quieres, cuando hablemos de coronavirus, yo les cuento un poco sobre este nuevo proyecto, pero básicamente esa es mi labor. Gestiono la fundación aquí en España. Vale, y básicamente, ¿en qué consiste, digamos, la gestión de una colección? Digamos, ¿no? Eso es algo como muy particular. Vale. Me gustaría que nos contaras un poquito, sí. Esto es muy importante porque parte del objetivo de la fundación y parte de ese fin de dar a conocer el arte y la carrera de esos artistas está en una parte en exposiciones itinerantes o préstamo de obras. Para hacer un ejemplo, la colección de Ela ha estado, o parte de su colección, algunas obras han estado en el Museo Reina Sofía, han estado en el Guggenheim de Bilbao recientemente,
en la Fundación Cartier en París recientemente, y además algunas exposiciones itinerantes que se han ido haciendo en diferentes lugares. La española, la que hicimos el año pasado, estuvo dentro del marco de Arco Perú y fue un proyecto bastante bonito porque unía, además de obra de la colección particular de ELA, la de 5 coleccionistas peruanos. Todo obra peruano porque estábamos en Arco Perú, pero era una oportunidad bastante bonita para el visitante porque toda esa obra es de colecciones privadas, es decir, no se puede ver en un museo. Entonces era un poco una experiencia de entrar a ver lo que tenía esta gente en la casa y qué es lo que seleccionan esos coleccionistas cuando compran obra. Eso te permite dar también, hacerte un poco la idea del panorama artístico, en este caso de Perú. Pero de hecho tenemos un proyecto para un importante museo de Bogotá que ojalá se lleve a cabo y no se ralentice con todo esto del coronavirus porque estaba previsto para el 2021 con obra de artistas colombianos de la colección de ELA. Entonces es un poco dinamizar la colección, son más de 3.000 obras en la colección, entonces se dinamiza prestándola, haciendo exposiciones, por supuesto con la entrega de premios, que es un programa de becas y comisiones que existe hace casi 20 años y que ha premiado a importantísimos artistas latinoamericanos y colombianos, los más recientes, Leila Cárdenas y Nicolás París, pero Milena Bonilla ha pasado por ahí, Antonio Caro ha pasado por ahí, Iván Argote ha pasado por ahí, entonces es un proyecto bastante bonito. Ay, qué guay, pues es como muy amplio el trabajo que estás realizando realmente. Bueno, luego nos cuentas también lo de la parte del apoyo a la carrera de artistas, pero bueno, vamos a dejar a Carolina que nos cuente un poquito también para no expandirnos y luego ya voy como detallando. Sigue, Carolina. Pues eso, mi labor, digamos, dentro de la Fundación Museo Reina Sofía es un poco la gestión, en el sentido que les cuento un poco rápidamente. La fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro, pero cuyo objetivo principal es apoyar al Museo Reina Sofía, que como ya introducía Martín, es una entidad pública, ¿no? Entonces se constituyó, como les contaba, en noviembre del 2012 con un grupo de coleccionistas iberoamericanos, curiosamente también, porque precisamente el museo también ha tenido siempre como una tendencia y una línea de investigación entre el norte y el sur y todas esas relaciones y vínculos que puede existir. Por lo tanto, toda esa parte del arte latinoamericano siempre le ha interesado muchísimo, ¿no? Y había también como, es decir, como esa oportunidad o posibilidad de empezar a crear diálogos con artistas que están, digamos, en el otro, ¿no? Del otro lado, por decirlo así, ¿no? Entonces se crea esta fundación, eran 13 personas, y lo bonito yo creo que del proyecto es precisamente crear esa simbiosis entre lo público y lo privado, es decir, son coleccionistas privados que, como en el caso de la Fontanals, ¿no? Tienen sus obras y tienen realmente como una voluntad de mecenazgo y de compromiso social, de intentar apoyar lo público, es decir, que esa esfera privada también trascienda y a través de sus aportaciones, digamos, pues hacen posible que el Museo Reina Sofía pueda enriquecerse, digamos que la fundación, básicamente, digamos, por concentrar un poco las actividades, se centra en lo que es adquisición de obra de arte, y en, digamos, cultivar, digamos, las relaciones con sus miembros, cuidarlos. Entonces, desde que la fundación fue creada hasta hoy, más o menos podemos decir, así en números redondos y todo, hemos podido aportar al museo unos 15 millones de euros, que se dice pronto, pero la verdad es que es muchísimo, ha sido mucha obra. Entonces un poco yo lo que hago es que apoyo 100% a la dirección de la fundación y me encargo pues de toda la formalización de las compras de arte. El gran activo de la fundación son las donaciones, tenemos además de unos miembros súper generosos y que son excelentes personas. También recibimos donaciones de obra de personas que no son miembros de la fundación y que canalizamos, porque todas las obras, o sea, todo el fondo artístico de la fundación se deposita indefinidamente en el museo.
Es decir, que la fundación, aunque es por decirlo así, como la propietaria de eso, pero todo va al Museo Reina Sofía, ¿no? Entonces es un modelo bastante interesante porque a pesar de ser privado, como no tiene ánimo de lucro, ¿no? Ha sido un gran apoyo para el museo, siendo un museo no solamente público, sino nacional, con todo lo que Mafe ya apuntaba de las administraciones, gobiernos que hay detrás, después con toda la burocracia también, todos los trámites, pues la fundación, sus procesos son muchísimo más ágiles, ¿no? En la misma compra de obra, pues los tiempos son mucho más rápidos que, por decirlo así, en el mismo museo, que además por su tamaño y tal, es como un gran elefante que tiene que engranar muchas cosas y la fundación le ha permitido pues dar ese paso como de adquirir obras que si no sería un poco más complicado. Lo bonito también es que el vínculo es, ya digo, hay un foco muy especial hacia el arte latinoamericano en general. Y como novedad también hemos empezado a hacer lo que comentaba Mafe antes del préstamo de obras, que eso también ha sido como muy bonito porque ya hemos empezado a prestar obras de la fundación a diferentes entidades. En Estados Unidos, en Perú, nacionalmente, al Thyssen de Málaga, o sea que ya es verdad que la misma, pero sin buscarlo, o sea, la misma actividad de la fundación pues ha ido como teniendo como diferentes ramificaciones y la verdad pues que ha sido como un modelo de éxito que estamos muy contentos y esperamos, ¿no? que podamos seguir así como aportando, que es lo más bonito de todo al final. Bueno, Carolina, un poco quiero entrar sobre lo que has dicho un momento, pues como para obviamente poner sobre la mesa que la fundación en el fondo realmente está generando como abrir esa puerta de que un museo que en principio es público trate, digamos, de ir alimentándose de forma privada en la mayor cantidad posible, ¿no? Y yo te pregunto, por un lado, ¿tú crees, o sea, en España, digamos, los dos museos que, digamos, más posibilidad tienen, digamos, de tener fondos privados son efectivamente el Reina Sofía y a lo mejor el Guggenheim? También reciben la mayor cantidad de afluencia de públicos, pero ¿tú crees que realmente podría ser como en Estados Unidos, que un museo de estas características pudiera llegar a tener un funcionamiento 100% privado? ¿O eso es realmente muy complicado, a pesar de que ustedes tienen un músculo de mecenazgo importante, ¿no? O sea, quiero decir. Sí, yo lo veo difícil y sobre todo por no adelantarme, pero evidentemente la situación actual definitivamente nos ha hecho a todos poner una pausa y a partir de aquí hay como la gran, o sea, surgen muchos interrogantes de qué va a pasar, ¿no? Y en ese sentido, a nivel también de financiación y de todo, lo veo mucho más difícil que antes, porque lo mismo, no sabemos hacia dónde se van a derivar también las prioridades de la empresa privada, no deja de ser un momento de crisis sanitario, de crisis humanitario, y aunque la cultura está claro que es necesaria y genera muchísimo bienestar, pero lo que te digo, no me quiero adelantar un poco a la última parte, pero sí es cierto que lo veo muy complicado y que yo también creo que el apoyo estatal y de la parte pública también garantiza ese derecho, porque no dejemos de saber que pues, obviamente la cultura es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que sea mixto no me parece que puede ser una buena combinación, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, en el sentido, bueno, un poco de lo que han dicho las tres, han hablado bastante como de mecenazgo y coleccionistas latinoamericanos, ¿no? También en CIFO, digamos que está muy enfocado hacia lo latinoamericano. Actualmente, bueno, además, en principio hay un porcentaje muy alto como de coleccionistas y mecenas que están en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero actualmente, digamos, ¿ustedes cómo sienten que funciona eso en España?
O sea, ustedes tienen coleccionistas o mecenas que se interesan pues en el caso de Paloma, en su trabajo, ha tenido ya, digamos, como más es consolidado la participación de coleccionistas entre sus ventas de locales. En el Reina Sofía también supongo que hay un porcentaje de mecenazgo local importante. No sé, bueno, un poco como ven eso, es decir, porque bueno, aquí siempre en España lo que ha fallado un poco, la pata que falta en el mundo del arte es un poco pues justamente que no hay tanto coleccionismo ni hay tanto mecenazgo privado, ¿no? No sé, Paloma, si nos quieres contar. Voy a empezar yo esta vez. Es verdad que si comparas con un país como Estados Unidos, pues España está a años luz, pero si comparas con un país como Colombia o como Perú, pues España está mucho mejor. Entonces depende de cómo lo quieras mirar. Es verdad que yo, a grandes rasgos o desde una perspectiva como muy superficial, si piensas que pocos coleccionistas hay en España, pero cuando entras en el mundo del arte, encuentras que hay más de los que te imaginas. Muchos de ellos ni siquiera presumen de ser, o ni siquiera se llaman a sí mismos coleccionistas cuando lo son. Pero, sí. lo son. Pero sí que hay un número, yo diría que importante de coleccionismo. Y no solo eso, sino que yo veo que es una sociedad, o sobre todo un grupo de personas, hay un grupo bastante amplio de personas que están interesados en conocer arte, cultura, historia, ya no te digo de Latinoamérica, pero que una vez se meten dentro de la rueda del aprendizaje, sobre todo el arte, ya empiezan a interesarse un montón por la abstracción geométrica latinoamericana o por los artistas contemporáneos que hay en Latinoamérica, o descubren una obra, sobre todo por esas maravillas que nos descubre el arte, que es esas conexiones que a veces son casi inexplicables de por qué un artista estaba haciendo exactamente lo mismo que otro en lugares diferentes del mundo en tiempos donde no había ni internet. Entonces empiezan a descubrir por qué esas corrientes o esas vanguardias afectan de una manera a países como Latinoamérica y se sorprenden con el talento que hay. Entonces sí que creo que cuando ya te metes dentro de un target, no te vas a todo el público, pero cuando ya te metes dentro del público objetivo que se interesa por el arte latinoamericano les genera, podría decir, que fascinación. O sea, les gusta, les atrae bastante. Hombre, es verdad que, perdón, desde que estuvo en Colombia, país invitado aquí en Arco, realmente ha habido una apertura, ¿no? O sea, hay bastantes galerías que han empezado a traer artistas colombianos o que los han incluido en su pool de artistas. Y bueno, efectivamente lo que tú mencionaste al principio, la exposición que hubo de Doris Salcedo, la de Beatriz González, que ella clamaba al cielo, una retrospectiva así importante como la que hubo, ¿no? Entonces realmente que sí que es verdad que ha habido como un tirón, ¿no? Pero bueno, no sé, Paloma, si, ¿cómo has sentido un poco ese aterrizaje en términos de ventas y del funcionamiento de la galería? Yo concuerdo en parte con María Fernanda, sobre todo porque sí, para mí es una sorpresa, o sea, el interés que hay aquí, porque el coleccionismo acá yo creo que es bastante serio, bastante educado, realmente se hace la tarea de investigar. También creo que cada vez más tenemos un coleccionismo muy serio en Latinoamérica, que ha sido un proceso, obviamente estamos en eso, pero cada vez se encuentra más. Y yo creo que Madrid es una buena plaza para darse cuenta de eso, que también hay un coleccionismo latinoamericano increíble. Sin embargo, yo concuerdo en que puede haber fascinación hacia el arte latinoamericano por parte del coleccionista español, pero no necesariamente todavía el querer apostar. Digamos que por el arte, ya por la geometría abstracta y demás, como por artistas ya muy consolidados, puede haber una apuesta, pero yo siento que todavía necesitamos hacer mucho trabajo de promoción del arte, bueno, no solo de los artistas más consolidados, que obviamente por ahí se empieza,
pero también del arte un poco más joven. Ya, claro. O sea, tú ves que la dificultad está, obviamente, como en los artistas más emergentes, ¿no? Sí. A ver, no sé si la dificultad es como es un proceso, es una tarea y todo, vamos a llegar ahí, espero. Pero yo pienso que es normal, a ver, si uno en Colombia llega con un artista, no sé, que está empezando su trayectoria en España y nadie lo conoce, pues digamos que es absolutamente entendible que para el coleccionista pues sea algo desconocido. Esto para el artista que empieza, pero también hay un mid-career, como una persona que está, digamos, en la mitad de su trayectoria, que ya, digamos, que tiene un camino andado, que digamos que a nivel inversión pues puede ser un poco más alto, y también si no ha sido reconocido en España específicamente, pues también va a ser bueno, todo un proceso que los coleccionistas se familiaricen con su trabajo. Claro, y ese es como justamente el quid de la gestión, ¿no? Parte de sí. Como cualquier producto, un producto nuevo, pues cómo empezar a promocionar y a vender, ¿no? Claro. Exacto. Que sí. Sí, es un poco como cómo sería ese proceso de posicionar a un artista, o sea, en términos, digamos, de marketing, ¿cómo sería? ¿Qué conlleva? A ver, yo pienso que el arte y este universo en el que estamos es como todo un ecosistema, donde hay diferentes actores y se necesita absolutamente de todos para generar cualquier tipo de dinámica. Entonces, yo creo que, obviamente, pues empieza desde el artista, pasa por la galería, pasa por los comisarios, que son un puente a las instituciones, pasa por los coleccionistas, cada uno igual de importante. Entonces, yo siento que la galería, claro, hace su labor, pero digamos que se necesitan todos estos actores dentro de este ecosistema actuando para llegar a ese posicionamiento, creo que dijiste, del artista. Ok, sí. Y bueno, no sé, María, si tú quieres decir algo. Yo de acuerdo, pero yo añadiría además dos cosas. El trabajo de la prensa, que es bastante importante cuando quieres posicionar a un artista. Cuando vas a hacer una inauguración de una exposición es tremendamente importante darla a conocer. Y igual como hablas de marketing y productos, y entonces yo como vengo de ahí, pues también, sí. También creo que en el arte existen unos influencers. Esta especie de influencers que puede ser, si el board de Reina Sofía ha decidido fijarse en un artista, créeme que muchas personas irán detrás a fijarse en ese artista. Su poder recomendador es bestial. Entonces, eso es importante. Luego, labores de gestores culturales más allá de quien trabaja en una galería, en una fundación, en un museo. Todas estas personas que dinamizan esta máquina y que hacen que la gente pierda el miedo de entrar a las galerías, porque todavía la gente tiene miedo de ir a una galería. Cree que por entrar va a tener que comprar una obra de 5.000 euros, y eso no es verdad. Entonces, esa labor, que también además para el galerista es maravilloso, porque él sigue haciendo su labor de educación y de dar a conocer a su artista y activa un poco la máquina. Pues mira, justo María, tú has tocado un punto que es una pregunta de los asistentes, que dice, ¿por qué con la importancia que tienen las galerías de arte para el mundo de la cultura no consiguen atraer al público de una forma mayoritaria y fidelizada permanentemente? ¿Qué están haciendo mal? Entonces, no sé, Paloma, lo siento, pero claro, creo que... Claro, eso me cae a mí directamente. Eres la voluntaria para esta pregunta. Mayoritariamente asumo que es como que invite al público en general, asumo que por eso mayoritariamente. ¿Y cómo es? A ver, espérate que voy a leer bien la pregunta para poder. Mayoritaria y fidelizada. Fidelizada permanentemente. Bueno,
fidelizada, pues uno hace su labor de fidelizar, pero pues esto es un mercado, digamos, que libre, y yo creo que en Madrid y bueno, en cualquier lugar, pues siempre vas a tener otros espacios que están trabajando, promoviendo, haciendo la labor. Entonces, si uno hace digamos, la labor de fidelizar, yo puedo decirte que afortunadamente, pero no solo Galería La Cometa, asumo que todas las galerías pues tienen, digamos, en su base de datos estas personas, estos coleccionistas que finalmente se vuelven amigos, porque yo pienso que en la dinámica del arte, yo pienso hay también un acto de confianza. O sea, el momento en el que uno hace una compra o decide apostar por un artista o por una pieza, también está depositando una confianza, porque pues son sumas importantes de dinero y demás. Entonces, a nivel fidelización, yo sí creo que uno sí tiene que hacer un ejercicio de vínculo con el coleccionista. Que muchos se quedarán contigo o a veces no, pues eso son cosas que pasan en cualquier mercado. Mayoritariamente sí estoy de acuerdo que el ejercicio, hasta yo viniendo de digamos, de una familia de galeristas y de haber estado toda la vida, yo también a veces siento miedo de entrar en las ferias a ciertos booths o a ciertas galerías. Definitivamente siento que sí puede llegar a ser un mercado un poco exclusivo y es algo que hay que trabajar. A ver, yo siento que las redes sociales de alguna manera han permitido incluir un poco más y que la gente entienda un poco más de lo que hace una galería y de lo que hacen los artistas y de que se ofrece. Pero definitivamente estoy de acuerdo que es algo que se tiene que trabajar. O sea, el enfoque que le has dado es muy interesante porque también pues estás hablando un poco de que realmente las galerías funcionan también porque tienen alianzas comerciales con sus compradores, pero quizá la parte que yo creo que a lo que va un poco más enfocada la pregunta es, así como antes yo les preguntaba cómo es la cadena para posicionar un artista, cómo es la cadena para crear coleccionistas nuevos, es decir, es cómo acercarse a una galería, que la gente muchas veces tiene miedo, pero a lo mejor, mira, el otro día justamente estaba oyendo a una galerista que está en Nueva York decir que ahora mismo a lo mejor en esta situación en la que estamos un poco parados esperando, es necesario casi empezar a crear nuevos coleccionistas, ¿no? Aunque sean los pequeños coleccionistas que son personas que no, como que tienen interés. ¿Cómo se fideliza un nuevo coleccionista? ¿Cómo hacer para que se acerque, para que entre, para que, ¿no? Es más eso quizá, ¿no? Cómo mantener el interés sobre la galería, además en un mundo en el que está ahora mismo efervesciendo la idea de feria, ¿no? Más que la galería en sí, el local de calle. Entonces, no sé, yo creo que quizá esa parte es la que me gustaría que complementaras. Sí, bueno, yo creo que ante todo, pero la palabra no es educar, pero sí de alguna manera educar, porque, no sé, esto es un ejercicio personal para mí. Muchas veces uno ve una obra de arte y no sientes inmediatamente un vínculo, después te sientas a leer sobre qué es lo que está pasando y te conectas y te encanta como entender el proceso de cómo se llegó a una obra de arte en particular o un proyecto, un trabajo. Yo siento que es muy importante eso, como invitar a que se genere un hambre de conocer los procesos artísticos, los contextos artísticos, etc. Yo creo que eso es un paso importante, es un paso al que en Latinoamérica nos falta todavía mucho, y es el tema de, pues sí, de entender también, porque pues el arte finalmente también es un testigo de todos nuestros contextos históricos, políticos, etc. Eso, por un lado. Yo creo que por otro, esta
este respaldo que tienes como galería, pues porque claro, tú como galería estás haciendo una labor de que realmente el artista crezca y su carrera como que tenga una trayectoria en la que se vaya posicionando. Y esto claramente se refleja en que si en un momento invertiste 10, pues en algún momento esperamos se vuelvan 40. Y eso claramente genera una confianza porque el coleccionista va a ver que la galería está haciendo una labor seria, que el artista es serio, que está teniendo una evolución seria. Bueno, yo creo que esos dos pasos son importantes y mucha coherencia de la galería, coherencia en el lenguaje y demás, que es una labor porque mantener, digamos, el equilibrio entre mantenerse a flote comercialmente, pero también tener la coherencia que les digo, no siempre es fácil llegar a ese equilibrio, pero eso definitivamente refleja responsabilidad y genera la sensación de que hay un respaldo en esa inversión que se hizo. Ok. Bueno, pues No justo... sé si respondo a tu pregunta Sí, realmente. sí, sí. Hombre, es que digamos que eso es como justamente, por un lado, una de las cuestiones que desde hace años viene siendo como una problemática de hacia cuál es la perspectiva, ¿no? Del mercado del arte. Eh, y bueno, y ahora, justamente que es el tema que quiero introducir ahora con el COVID, pues ahora el tema es cómo vender desde el ordenador, ¿no? O sea, las ferias ahora están empezando a tener sus versiones con salas online y ha sido, pues bueno, un modelo que se ha instaurado ahora mismo y bueno, un poco pues les quería preguntar por la situación actual, que ya Carolina brevemente la introdujo. ¿Cuáles son los retos de ustedes como gestoras en el tiempo que va a durar esta situación, digamos, de inestabilidad y sobre todo de desconocimiento o de perspectiva muy clara hacia el futuro corto plazo de lo que va a pasar? A nivel, bueno, en el caso de María, que hay un proyecto que, bueno, ella espera, bueno, continuar, pero bueno, efectivamente las instituciones y el mecenazgo, los coleccionistas todos, a lo mejor están como en un paréntesis y ver cómo seguir avanzando con los proyectos que tiene cada una a pesar de la situación. Entonces, ¿ustedes cómo están enfrentando este reto? No sé, Carolina, si tú quieres empezar. A ver, con toda esta situación, desde la institución, digamos, actual en la que trabajo, digamos que confiamos en el compromiso social que hay por parte de los miembros que tenemos en este momento, que son 50, y en ese sentido, digamos que nosotros, por lo menos la sensación que tenemos, es al contrario, que hay una concientización de que es más que necesario ese apoyo, más que nunca, y por lo tanto, como nuestra misión principal es apoyar al museo, pues también intentar que la fundación sea lo más exitosa, por decirlo posible, en sus objetivos para apoyarlo con mayor razón, ¿no? Es decir, ahora veíamos cantidad de cifras alrededor de lo que ha sucedido con esta pandemia, y por ejemplo en un estudio del ICOM decían que, o sea, me habían entrevistado a diferentes entidades culturales de 107 países a nivel global y el 90% tuvo que cerrar sus puertas. Y de ese 90% decían que solo el 13%, o sea, digo que el 13% igual no podían volver a abrir sus puertas, porque claro, se están viendo ante una situación de amenazas donde en diferentes pues, frentes, ¿no? Es decir, el 32% de esos que van a poder abrir también van a tener dificultades económicas de presupuestos, los que son públicos, pues los mismos gobiernos van a tener que ¿no? Asumir ciertos gastos sociales que a saber si van a afectar los presupuestos culturales. Después las mismas entidades como un museo que se alimenta de las taquillas, de los ingresos por alquileres de espacio, lógicamente ya los eventos multitudinarios de las mismas corporaciones o empresas no van a poder hacerse. Entonces, como decía Paloma antes, lo del ecosistema, sí es verdad que el mundo de la cultura es todo un engranaje cultural,
Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es un llamamiento es a como ese sentimiento de solidaridad que se ha ido gestando en toda la sociedad, pues que se dé en el ámbito cultural, ¿no? En vez de fomentar la competencia de yo ofrezco esto, pues tal vez dibujar nuevas cartografías, nuevas alianzas, estar todos como eso, como en unión, porque además, por ejemplo, en el caso que ya lo decía también Mafe y Paloma, digamos, nosotras tres, una galería, una colección privada, una entidad cultural, nuestro nexo común son los creadores, son los artistas. Entonces, en el corto plazo está claro que hay que sobrevivir. O sea, eso es vital. O sea, hay que sobrevivir, hay que buscar la manera de salir adelante, pero eso no implica que tengamos que reflexionar y que en el mediano o largo plazo hay que cuidar muchísimo a los creadores, hay que cuidar muchísimo a esa gente porque no solamente son los coleccionistas, son por ejemplo los amigos de un museo, pues cuidarlos, ¿no? Es decir, estar agradecidos con cualquier gesto, con cualquier acción que ayude a la cultura en general, pues estás ayudando no solo al artista, estás ayudando también a lo mejor a una galería a que pueda también continuar con su negocio, estás ayudando a una empresa de montaje de exposiciones, estás ayudando a un diseñador, estás ayudando a un traductor, estás ayudando al transporte de obras, o sea, estás, ¿no?, implicando aduanas. O sea, en España, por ejemplo, la cultura representa el 3% del PIB. Y 700.000 personas están trabajando en el sector de la cultura. Entonces, sí mueve, o sea, es decir, no se le puede descuidar porque evidentemente sí que genera, además de todo el bienestar. Hemos visto como apenas nos mandaron al confinamiento, empezaron a dispararse todas las actividades, programaciones, ¿no? Tuvimos como, y todo el mundo estaba como necesitado y la posibilidad de sentirte bien era a través de todas estas manifestaciones, pues, de música, de teatro, magia ¿no?, por YouTube, con los niños, en familia. O sea, que yo creo que está claro que la cultura es necesaria y es un bien de primera necesidad. También se ha hecho evidente que el sector cultural es precario, o sea, una cosa pues no quita la otra. Pero lo que digo, ahora lo que hay que intentar es como sobrevivir, y también yo creo que se va a hacer como un vuelco, un enfoque más hacia lo local. O sea, creo que también el ritmo acelerado en el que vivimos todos, o sea, desde la parte personal, familiar, de el corre-corre diario, conciliando la parte laboral con los niños, la familia, los trabajos, el estrés, los viajes, en el mundo artístico también era un poco salvaje, por decirlo así. Es decir, las ferias, las inauguraciones, los eventos, venga para aquí, para allí, tenías que escoger a esta inauguración, esta no. Entonces, a lo mejor ese descenso en el ritmo nos va a permitir también enfocarnos no sé, a cosas no tan diferentes, porque seguramente ya se venían haciendo, pero sí como a reformular, a buscar como nuevos modelos, ¿no? Pero, a ver, evidentemente va a haber unas consecuencias que durarán un par de años o algo así. También ya en Estados Unidos vimos, ¿no?, que por ejemplo, tuvieron que despedir a la totalidad de su equipo de educación en MoMA, que dices, en MoMA, es decir, decían también que en Estados Unidos al día se han dejado de percibir unos 30 millones de euros por esta situación. Entonces, se mueve mucho dinero, es muy importante seguir apostando por esto, y además, más allá de todo lo que veíamos de la programación esta como digital, creo que un punto importante, sobre todo desde el punto de vista de los museos, es que tuvieron que hacer un esfuerzo enorme a nivel también de equipo y de plantilla para, por ejemplo, la seguridad en el museo. No sé si supieron, pero hubo un robo de un Van Gogh en pleno confinamiento en un museo holandés. Que dices, o sea, Dios mío. Entonces los museos también tenían que, las personas de seguridad, estar allí al pie del cañón, la parte de la restauración y conservación, había que estar ahí cuidando pues la colección. Bueno, que un poco ver que entre todos estamos como interconectados, y sobre todo yo apelo a que la solidaridad
exista más que a la competencia, a lo mejor esta agresiva de intentar sobrevivir, ¿no? María, tú desde CIFO, ¿cómo lo ves? Aparte de la llegada de este coronavirus, básicamente voy a hablar de 2 puntos en el que nos afectó. Uno, como ya había contado antes, hay un proyecto muy grande que tiene CIFO hace muchos años, que es el programa de becas y comisiones, los premios de CIFO. Estos premios, a los que han optado muchísimos artistas y han sido ganadores muchísimos artistas de Latinoamérica, se entregaban en septiembre del 2020. Y esto ha tenido que ser pospuesto. Entonces, para esta gente que había sido seleccionada después de un proceso que es larguísimo, y han sido los ganadores, se han visto pospuesta la entrega de los premios. Esta entrega de los premios es muy importante porque para contaros con hechos, la pasada entrega de premios se hizo en el Museo del Barrio, en Nueva York, y conllevaba la exposición durante 3 meses de la obra de los 9 artistas ganadores. Estos 9 artistas ganadores son una mezcla entre artistas emergentes, artistas de mediana carrera y un artista consolidado, que en este caso era Cecilia Vicuña. Las 9 obras, porque cada una es una obra, se exponen, como decía antes, durante 3 meses en el museo con el que se llega al acuerdo. La visibilidad para un artista ganador de este premio es enorme, porque la visibilidad que da, no solo el evento, sino todo el tiempo que dura la exposición en museos tan importantes como en este caso el Museo del Barrio, o en años pasados que se han hecho en Lima, o en Ecuador, o incluso en Miami antes, es enorme, y estos ganadores de este año han visto un poco ralentizado su momento en el que iban a tener su exposición. Eso es una pena, pero bueno, se hará, es pospuesto, no es cancelado. Y luego, por otro lado, sin duda creo que se ha generado una aceleración de procesos en los que veníamos trabajando antes, digitalización, que lo veíamos como, sí, todos nos estamos digitalizando, pero había muchas cosas en las que todavía no nos habíamos metido. Y el coronavirus nos hizo meternos en miles de proyectos, incluso en miles de experimentos, que algunos han funcionado mejores y otros no, pero que en nuestro caso han servido de lanzamiento para un nuevo proyecto, que es un canal de YouTube de Ela Fontanal Cisneros, que se llama Conversaciones con Ela, y que invita a seguir, y que cada miércoles reúne a Ela con un artista, un coleccionista, un curador, en fin, diferentes jugadores de la escena artística, y además va a tener mayor contenido, un poco de esta labor que llamamos educativa, que no sé si es la palabra correcta, pero es un poco como de enseñanza o de compartir, de democratizar un poco el arte y que la gente pierda un poco el miedo. Por ejemplo, la conversación de mañana va a ser sobre cómo iniciar una colección de arte, para que todo el mundo se conecte sin que nadie lo tenga que ver y pierdan un poco el miedo de lo que hablábamos de la pregunta anterior, de entrar a una galería. Que cuando entras a una galería, sientes en el fondo, muchas veces, y la misma Paloma lo decía, que incluso hay booths en ferias en donde ella dice, ¿entro o no entro? Porque imponen y porque dices, a ver si yo no sé, lo cual es una tontería, porque deberíamos, al contrario, entrar. Y volviendo un poco a esto, creo que el cambio que viene ahora es, por supuesto, más local, como decía Carolina, pero en donde va a convivir el digital con el analógico, es decir, no se va a reemplazar las exposiciones para ir a visitar un museo por Zoom, porque eso muy bien ahora, pero no cuando podamos ir, pero sí que vamos a querer tener un poco más de eso que no vamos a tener en los viajes, o de eso que no vamos a tener en situaciones en las que nos dé un poco de vergüenza o de apuro meternos en una galería o en un museo, y lo vamos a poder tener a través de estos canales sociales, o sea que se comunicará mucho más. Pero María, entonces ustedes desde la fundación van a mantener las becas y van a tener, digamos, van a seguir comprando obra, ¿no? O sea, eso Sí. se mantiene. Sí. Son 2 colecciones diferentes. La colección de CIFO, que va con va de la mano de este programa de becas y comisiones, y efectivamente este año eran 10 ganadores, el año pasado 9, el anterior 12, depende de los que hayan. Esa obra es de la fundación. Pero Ela, yo no tengo que decirlo porque quienes la conocen saben que cada vez que visita una feria siempre está, es una dinamizadora de este escenario artístico. Ella es
ella entra a las galerías, ella se sienta a hablar con unos y con otros, a ella le encanta descubrir artistas nuevos, le encanta ver en qué proyectos diferentes están trabajando los que ya estaban consolidados, en fin, es bastante activa. Se mantiene, vale. Paloma. Yo creo que, bueno, a nivel galería, a nivel personal, todo el mundo después de esto como que se replanteó muchas cosas. Y claro, para nosotros claramente pues nos dio un poco de pánico al comienzo y entonces hablamos de lo digital y que hay que hacer la nueva página, que de hecho estamos trabajando en eso y que creo que es muy importante. Y bueno, no sé si ustedes vieron que ahora todas las galerías están con viewing rooms y promocionando sus exposiciones online y usando la plataforma Artsy. Y yo creo que definitivamente esto va a fortalecer un canal que ya existía y que se va como a consolidar aún más, pero definitivamente considero que es un canal para la difusión del arte, pero yo sí, no sé si esto pueda ser controversial, pero es que el arte hay que vivirlo en vivo y en directo. O sea, yo, por ejemplo, hice algunas visitas a museos mientras que fue la cuarentena, y pues sí, qué maravilloso que podamos tener esa oportunidad. Y es una experiencia, pero definitivamente, pues yo diría que se queda un poco corta. Sin embargo, nosotros ahora, por ejemplo, que estamos desarrollando y tratando de fortalecer aún más esta parte online, creemos que sí, definitivamente es importante. Se hacen cosas, ahora se hacían un poco antes. Digamos que uno como galería se puede experimentar que hay personas que confían y deciden hacer una compra viendo una obra por una fotografía. Así que, como dije, es un canal que definitivamente se va a fortalecer, pero yo creo que necesitamos vivir el arte. Hay algo muy interesante que yo estuve oyendo bueno, hay una galería que se llama Levi Gorby, que es como bastante importante, a mí me pareció muy interesante. Esto fue en plena momento en que todos, o sea, que fue como la cúspide, digamos, de la cuarentena, y ella como galería decía que era un momento un poco de sí, pues de reinventarse, pero que digamos que esto a corto plazo pues va a ser, como decía Carolina también, un momento como de aguantar. Entonces, más bien de cortar un poco gastos, de mover inventario actual. Eso me pareció muy interesante. Luego uno ya, bueno, hay una galería que a mí me gusta mucho en Berlín que se llama Koning, y hoy él escribía algo así como: la gente tiene ganas de ver arte, o sea, ya están desesperados desde la casa, tienen ganas de verlo en vivo y en directo, y yo estoy de acuerdo que es algo que se tiene que vivir de esa manera. Claro. Bueno, también es importante, como lo que planteaba Carolina, como mantener esas alianzas, ¿no?, entre distintas instituciones, que es la única manera posiblemente en que todos nos podamos apoyar, ¿no?, desde el que genera la obra hasta el que la vende, la colecciona, la expone en un museo, ¿no? Y eso es algo que yo creo que todos a lo largo de estos meses han planteado como la única salida, y obviamente pues en el caso de la galería, pues están los coleccionistas ahí apoyando, y eso es algo muy importante. Es una pena, yo tengo muchísima pena de no poder haceros un montón de preguntas más que tenía ahí, pero bueno, es que ya vamos a completar 1:30, entonces quiero igualmente introducir alguna pregunta de los asistentes más. Entonces, mira, les quería preguntar, aquí hay una persona que pregunta si ustedes consideran que es recomendable hacer una inversión en el mundo de la gestión cultural cuando no tienes experiencia en la misma. Esta es una persona que tiene experiencia jurídica, es Fabio, y les pregunta pues que si existe algún vínculo entre gestión cultural y lo jurídico. Si quieres contesto yo esta pregunta un poco. Fabio, pues mira, yo te animo totalmente, pero no solo a ti, sino a todo el mundo. Las carreras profesionales al fin y al cabo nos dan como
una forma de estructurar nuestra forma de pensar, de mirar, de obtener un conocimiento, pero el conocimiento es infinito y las cosas se aprenden. Entonces, si tú ya tienes ese background como de parte jurídica, por ejemplo, en el mundo de arte, es supremamente básico, es decir, los convenios de colaboración que se firman, lo que hablamos, para un patrocinio, pues tiene sus cláusulas, tiene sus condiciones, tiene sus requisitos, necesarísimo. Toda la parte de propiedad intelectual, por la parte de los artistas, que también pues Paloma, Mafe, todas también tendrán lógicamente su visión. Después está toda la parte, lo que te digo, de la parte de cómo compras una obra de arte, pues nosotros también tenemos que hacer unos contratos, después tenemos toda la parte fiscal, o sea que la verdad es que es un poco romper ese mito de que la cultura es para los grandes, ¿cómo se dice eso?, intelectuales, o lo que hablamos antes para la élite, a lo mejor, no digo social ni económica, pero como que sí vemos un poco el arte como para unas, como selectivo, ¿no? Y para nada. Es verdad que no es fácil, yo como mi experiencia personal, lo que comentaba, cuando empecé a buscar la posibilidad de empezar por esta vía, no encontraba, porque lo que te digo, los perfiles, incluso a día de hoy, muchas veces las convocatorias para entrar a trabajar en un museo, ya te digo que el perfil que buscan es Bellas Artes, Humanidades, y yo cómo entro, ¿no? Pero hay que perseverar y hay muchísimos, además, despachos que están especializados, despachos de abogados que están especializados en temas culturales, y así que te animo completamente. Vale, pues muchas gracias, Carolina. Y la última pregunta del público sería, me gustaría saber si ustedes 4 reciben propuestas de proyectos. Ustedes 4, sí, bueno, ustedes 3, en mi caso yo no participo. Pues yo respondo que claro que sí, nosotros estamos abiertos a siempre recibir propuestas. Estamos haciendo también, como les dije, una tarea muy responsable de tener como una coherencia en el proyecto artístico que tenemos, así que tenemos una coordinadora artística en Bogotá, quien es la encargada de seleccionar, pero siempre abiertos a escuchar. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo Antes de que yo también a María, sí, claro que sí. Pero en el caso de CIFO, para la persona que pregunta sobre los 2 proyectos, CIFO también está abierto totalmente a recibir proyectos. Es verdad que para el tema de las becas y comisiones entran directamente los artistas recomendados por los curadores. Es decir, los curadores en CIFO juegan un papel súper importante. Todos estos curadores latinoamericanos son quienes tienen que un poco como postular a los artistas para que luego se haga la selección. Pero claro que sí, CIFO está totalmente abierto a conocer nuevos artistas. Bueno, pues ahora sí llegó el momento de despedirnos. Les quiero agradecer a las 3 haber hecho parte de esta webinar. Yo creo que ha sido súper enriquecedor para todos porque hemos tocado pues un montón de cosillas. Ha sido muy rápido, pero bueno, cuando uno se lo pasa bien es así. Y bueno, pues le doy paso a Martín ahora. Gracias, Diana. Yo simplemente quería decir que con esta conversación yo creo que muchos nos quedamos con ganas de más, de seguir profundizando en este tema que da mucho de sí, así que yo espero que en futuras ocasiones, y creo que eso Diana estará de acuerdo conmigo y nuestras demás invitadas también, que vale la pena seguir haciendo este tipo de encuentros. De nuevo, muchas gracias a Diana por su implicación y su compromiso con el planteamiento de este ciclo, y por supuesto gracias también a Carolina, a Paloma y a María Fernanda por aceptar nuestra invitación, y también a las más de 135 personas que han estado acompañándonos tanto por Zoom como a través de la fanpage del Instituto Carro y Cuervo en Facebook Live. Así que seguimos con nuestra conversación, ya convocaremos a más charlas de este tipo, y pues si alguien tiene preguntas o comentarios que no hayamos podido incluir por falta de tiempo,
pues igual pueden contactar con Diana o conmigo y nosotros de alguna manera nos encargamos de transmitírselas a Carolina, Paloma y a María Fernanda. Así que de nuevo, mil gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima. Gracias, Marta.